Hoy nos adentramos en una de las palabras más poderosas y a la vez más incomprensibles. Para algunas personas es sinónimo de paz y reconciliación. Para otras, una cuestión casi imposible. ¿Pero entendemos qué es realmente perdonar? ¿Una herramienta de poder y control? ¿Una forma de liberación? ¿Un acto de valentía y coraje? ¿Una muestra de debilidad? Su profundidad ha cautivado y desafiado a pensadores de todas las épocas y regiones, desde Oriente hasta Occidente. Así que preparaos para atravesar esa red de emociones que el perdón lleva consigo y vamos a reflexionar sobre este bello concepto. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y uno de los primeros temas que quería tratar en esta nueva etapa de Lo Desconocido es el tema del perdón, porque con el tiempo me he dado cuenta de que mucha gente que pide consejo o que te cuenta algunos problemas o que acude a redes sociales a contarnos un poco su situación, que la cuestión del perdón no se entiende de una manera correcta. Incluso en mi propia vida me he podido dar cuenta de que en el momento entendí lo que significaba la palabra perdón, me liberé. Una liberación en forma de disfrutar más del día a día, de no estar enfadado. Quizá no con nadie en concreto, pero sino esa actitud o esa posición que te hace estar a la defensiva ante casi cualquier circunstancia o a la hora de conocer a nuevas personas. Creo que todos de una manera u otra hemos podido sufrir vicisitudes en la vida y son experiencias que nos van construyendo a la hora de afrontar nuevas circunstancias. Y el hecho de haber vivido esas experiencias te predispone a la hora de actuar frente a esas nuevas circunstancias. Y el hecho de haber aprendido a perdonar, como digo, me ha hecho liberarme, tomarme la vida de otra manera, poder disfrutar más de las cosas del día a día, de las nuevas personas, de escuchar a la gente, de también, ¿por qué no tratar de ayudarla? Y eso es lo que me lleva hoy a hablar sobre el perdón, porque creo que es una palabra tremendamente poderosa a la que quizá no le prestamos la atención merecida. En honor al anterior programa en el que mencioné a Nietzsche, y porque entre las personas que empiezan a aficionarse a la filosofía tienen muchas papeletas para convertirse en uno de sus filósofos favoritos, pues voy a mencionar lo que Nietzsche consideraba acerca del perdón. Nietzsche no era para nada un defensor del perdón, al menos no en el sentido tradicional de esa época. Porque como sabemos, Nietzsche estaba muy en contra de los valores que representaba la religión. Y ya en la genealogía de la moral, Nietzsche denuncia el perdón como parte de la moral de los esclavos. Es decir, una estrategia utilizada por los débiles para sobrellevar su falta de poder. Para él el perdón era una forma de sumisión, una debilidad. Nietzsche consideraba que el resentimiento y el rencor
eran energías poderosas, energías que se podían transformar como fuerzas creadoras, y que no había que perdonar, sino que había que superar y trascender. Bueno, evidentemente, después de mi breve reflexión inicial, podréis adivinar mi posición respecto a Nietzsche, pero creo que mucha gente que esté escuchando este podcast o que se esté curioseando con la idea del perdón o que tenga circunstancias en su vida que le han llevado a plantearse si perdonar o no, pueden haberse encontrado alguna vez como se encontró Nietzsche, con esa sensación de que esa persona no merece ser perdonada, o con una sensación de partir justicia de alguna manera. Pero creo que es importante, quería dejarlo sobre la mesa, este pensamiento de Nietzsche, porque creo que también puede haber gente que se identifique con este pensamiento, aunque a partir de aquí vamos a intentar desmenuzar esta idea o por lo menos escuchar otros planteamientos y otras definiciones del perdón o otras formas de razonar lo que viene siendo el proceso del perdón. Por el contrario, como hemos dicho, el cristianismo, por ejemplo, que no el catolicismo, nos ofrece la idea del perdón como un acto divino y liberador. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Estas palabras del Padre Nuestro sugieren que el perdón es una forma de liberarse de la carga emocional que nos impide avanzar. Y por tocar otro planteamiento también religioso del que Nietzsche también estaba en contra, por supuesto, desde la tradición budista, el perdón es visto como un proceso interno de desapego. Es decir, no se trata de olvidar o distanciarse de eso que te causó daño y no darle importancia, o esa idea del desapego y el ego que tampoco se entiende demasiado bien porque creo que requiere de mucho tiempo de reflexión, sino que se trata de soltar el sufrimiento que se lleva cargando a lo largo del tiempo desde el momento de la ofensa. Se puede entender esto con una frase de Buda que decía algo así como: aferrarse al enfado es como sostener una brasa ardiente con la intención de lanzársela a otra persona. Al final, eres tú quien se quema. Esta frase creo que define muy bien lo que significa el perdón. Desde esta perspectiva, el perdón es casi un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y en estas palabras, en la que Buda se refería a sostener una brasa ardiente con la intención de lanzársela a otra persona, es justo eso el perdón. Una persona te hiere de alguna manera. Luego entraremos quizá en grados de ofensas para hablar del proceso y del tiempo. Pero eso de sostener una brasa ardiente con la intención de lanzársela a otra persona es el perdón en sí mismo. Es como agarrar esa ofensa que te hacen, la coges para ti mismo y te va quemando por dentro. Y la mantienes aferrada en tu puño con la intención de devolvérsela en algún momento, porque ya que te lanzó esa ofensa, se la merece de vuelta, ¿no? Pero si tú te pones en la situación que plantea Buda, si tú coges una brasa ardiendo y la lanzas, para cuando llega ya está fría. Pero estas palabras se pueden entender en circunstancias que todo el mundo puede haber vivido de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de estar con tu hermana o tu hermano y en lugar de disfrutar de su compañía, de intercambiar experiencias, conocimientos, emociones, momentos, estás pensando en ese padre o esa madre que quizá os abandonó y te obligó a ti a criar a tu hermano o a tu hermana. O por ejemplo, esa nueva persona que estás conociendo
Y que en lugar de abrirte, ser receptivo, escuchar, no prejuzgar y a raíz de esa escucha activa, reflexionar acerca de la persona que tienes enfrente, estamos pensando en esa otra pareja que tuvimos que nos hizo daño o que nos traicionó y estás esperando en esta nueva persona cualquier señal, por pequeña que sea un indicativo de que debes salir corriendo para que no te vuelva a ocurrir. Y en lugar de disfrutar y conocer a una persona maravillosa quizá, o una persona de la que aprender, o una persona con la que compartir una amistad, o una experiencia, una relación, estamos a la defensiva y alerta ante cualquier posible amenaza. O quizá estás con tus hijos, preparando la cena, haciendo los deberes, llevándolos a fútbol o a karate, y en lugar de ir con ellos disfrutando, hablando de cómo os ha ido el día, de qué piensan acerca de lo que han aprendido en el colegio, de sus relaciones, de quién les cae bien, quién les cae mal, quién le gusta, quién no le gusta, tú estás pensando en ese padre o esa madre que se fue y que dejó a los niños completamente dependientes. Y tú estás pudiéndote reír con tus hijos, pero sin embargo, tus hijos perciben que te cae una lágrima por un recuerdo que tienes en ese momento, o por algo que te gustaría que fuera distinto. Y todas estas situaciones son las que Buda, de forma tan magistral, recoge en su frase, equiparando todas esas situaciones y ofensas en una brasa ardiente que nosotros sostenemos con la mano, esperando algún día poder devolverla. En base a esto, no puedo evitar acordarme de una cuestión central en la ética filosófica, en la que Sartre, en su visión existencialista, como vimos la semana pasada, en el episodio premium de esta semana, que invito a todo el mundo a escuchar porque creo que es muy útil para entender la cuestión de la libertad, Sartre nos recuerda que el hombre está condenado a ser libre, porque la libertad conlleva esa carga de tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Y esta libertad, precisamente, incluye la capacidad de decidir cómo reaccionamos ante el daño que nos han causado. Así que el perdón, como vimos con el tema de la libertad, no es algo que venga impuesto, sino que es una elección personal que, como todo lo demás, todas esas respuestas morales que hacemos a nuestros actos, nos define como individuos. El propio Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y con esto te planteo una pregunta. En vista a todo esto, ¿no es el perdón acaso la máxima expresión de esa libertad? La filósofa alemana Hannah Arendt responde a esto de una manera interesante también, equiparándose un poquito con el psicoanálisis, con el budismo que hemos visto y con esta idea de Sartre. Y en su obra La condición humana sostiene que precisamente, en contra a lo que decía Nietzsche, el perdón es una herramienta que permite a los seres humanos seguir adelante, que es un acto radical que rompe el ciclo del resentimiento y la venganza. Y lo que me gusta de Hannah Arendt es que ofrece una visión muy especial del perdón, en la que no necesariamente va ligado a la reconciliación. Es decir, que se puede perdonar, ya que el perdón es un acto individual. Es decir, el perdón es para ti. Muchas veces nos encontramos con las circunstancias que comentaba al inicio, y a veces la conclusión es que debemos perdonar a esa persona que nos hizo daño. Y como respuesta escucho, es que no se lo merece.
Y ese es el punto de vista que hay que cambiar, pero quiero matizar que el perdón no es para esa persona, sino que, como hemos visto, es para poder soltar esa brasa de la que hablaba Buda. El perdón es para no quemarnos nosotros mismos. El perdón es para poder disfrutar de estar con tus hijos. El perdón es para poderte liberar y conocer a una nueva persona. El perdón es para poder disfrutar del tiempo con tu familia, a pesar de que haya otros familiares que se hayan portado mal, por decir algo suave. Y como decía, lo que me gusta de Arendt es que no liga el perdón a la reconciliación. Y como hemos visto con la libertad, nosotros con nuestros actos elegimos en todo momento qué y quiénes queremos ser. El perdón es parte de esa elección, ya no solo de qué hacer con el daño que nos han hecho, sino quiénes queremos ser a partir de ahora. Esto tiene que ver un poco con el tema del amor propio, pero creo que no es tan importante sumergirse ahí para entenderlo. Si nosotros estamos con una persona, vamos a poner por un ejemplo que no nos valora, y luego por perdonarla, volvemos a reconciliarnos, como dice Hannah Arendt, y volvemos a establecer una relación parecida, volveremos a aceptar ese rol de persona no valorada. Y si nos permitimos a nosotros mismos volver a entrar en ese rol o volver a entrar en esa relación que nos hace sentir o nos sitúa en esa tesitura, nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Nos estamos haciendo de menos a nosotros mismos. Y para nada es un acto de perdón, sino que volvería a ser un acto de sumisión. Y esto es más a lo que se refería Nietzsche, a esa idea del perdón, cuando hemos visto ya que el perdón no tiene nada que ver con eso. Entonces tú puedes perdonar a esa persona, pero el perdón es para uno mismo, no para terceras personas. Por lo tanto, al perdón no necesariamente va ligada la idea de la reconciliación o del volver a establecer relación. Y creo que eso es muy importante tenerlo claro, muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo muy importante para no volver a cometer errores o para no volver a entrar en situaciones que nos hacen daño. Sobre esta situación en la que mucha gente te contesta que es imposible perdonar, me acuerdo del filósofo Derrida, que en su obra sobre el perdón, precisamente se llama así, sobre el perdón, plantea que el verdadero perdón solo ocurre cuando es imposible. Es decir, que cuando el daño es tan grande que parece imposible perdonar, ahí es cuando el verdadero acto del perdón se hace presente. Para Derrida, el perdón es un acto trascendental, un milagro en sí mismo. Es una idea bonita, un poco exagerada para mi gusto, pero es una idea bonita sobre todo para esas personas que tienen esa idea arraigada, ¿no? de que es imposible perdonar ciertas faltas. Como decía, Arendt saca muchas de sus ideas del psicoanálisis también de Sigmund Freud, que en sus estudios sobre el inconsciente nos habla del perdón como un proceso intrapsíquico, como una liberación de tensiones y emociones acumuladas. Y para Freud, el perdón no era un acto moral, como hemos visto para algunos de estos grandes pensadores, sino que era una necesidad psicológica. Ya sabemos qué función tiene el inconsciente en nuestro organismo. Si nuestro cerebro pudiera vivir con todas las vicisitudes que conlleva la vida, no existiría el inconsciente. Por eso muchos terapeutas, muchos coach, muchos guías, muchos medium o mucha gente que se ocupa de otra gente e intenta escarbar siempre en el inconsciente de las personas, animándolas a que tiene que enfrentarlo y adoptar ahí casi una postura estoica frente a su propio inconsciente.
que ahora veremos cómo trataban los estoicos el perdón, ahora que saco el tema, porque creo que también hay mucho seguidor de la filosofía estoica entre las personas que se aficionan a la filosofía. Y como decía, estas personas que hurgan en el inconsciente, precisamente por desconocimiento, no saben lo peligroso que es y qué función cumple realmente el inconsciente, qué función tan importante cumple el inconsciente. Y que no siempre es malo tener cosas en el inconsciente, no hay... Pero bueno, no es el tema de hoy. Para Freud era una necesidad psicológica en forma de liberarse de ese peso emocional que se forma cuando acumulamos resentimiento. Lo que hablábamos de los diversos ejemplos y situaciones que hemos puesto antes. Lo que demuestra, una vez más, que el perdón es para nosotros mismos. Y como decía antes, contrario a lo que mucha gente piensa acerca de la filosofía estoica, los estoicos nos hablaban de que el sufrimiento era una elección que hacemos al aferrarnos a lo que no podemos cambiar. Es decir, al soltar la carga de ese resentimiento, nos otorgamos la libertad de continuar adelante, de poder seguir adelante. Por lo tanto, para los estoicos, perdonar era fundamental. Era un acto de brillantez intelectual y de libertad. El hecho de perdonar nos permitía no aferrarnos a lo que no podemos cambiar y a soltar esa carga de resentimiento, contrario a lo que decía Nietzsche. Y bien, para esa tercera persona, ya sabemos que, bueno, a pesar de que a veces tengamos el deseo de hacerlo, no somos nosotros quienes debemos de impartir justicia. Y tampoco se trata del resentimiento o de tener una actitud pasiva, sino de confiar también en esos otros procesos de pensamiento, de esos grandes pensadores a lo largo de la historia, de esas grandes religiones y culturas a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, el propio Jesús ya nos dijo: la conciencia es el último juez. Por lo tanto, cada persona debe de ser dueña de sus actos y al final la de la parca vendrá para todos y habrá quienes buscarán lugar donde esconderse y lo siento mucho, pero no hay donde esconderse. Me acuerdo de San Agustín, que también dijo: cuando Dios sea el juez, no habrá ningún otro testigo que tu conciencia. Y por no hablar de esas otras religiones orientales o más antiguas que nos hablan de pagar nuestros pecados en futuras vidas. Así que no nos preocupemos por los demás, asumamos que el perdón es para uno mismo, como un acto de autoliberación, y no nos veamos atrapados en esas redes de rencor y dolor que lleva muchas veces esta palabrita, perdón, de la que hoy nos hemos ocupado. Por lo tanto, perdonar es un acto de amor propio. Es el reconocimiento de que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para elegir cómo respondemos al dolor. Evidentemente hay tiempos de enfrentarse a ese dolor, depende del grado de ofensa entre el ofensor y el ofendido. Pero al decidir perdonar, no solo nos liberamos y reclamamos esa paz interior que muchas veces perseguimos, sino que también abrazamos la sabiduría de que cada uno de nosotros es responsable de su propio camino y de que cómo reaccionamos a las circunstancias de la vida es lo que nos define como personas. Y yo no sé vosotros, pero yo soy mucho más feliz disfrutando del tiempo con mis seres queridos, de las nuevas personas que me escriben o que me preguntan, aprender
de todas esas personas con las que me voy encontrando gracias a este bello proyecto que es Lo Desconocido. Y es en esta responsabilidad en la que decidimos cómo reaccionar donde yace la verdadera esencia de la libertad y donde nos convertimos en dueños de nuestras emociones y nuestras decisiones, lo que nos permite crecer y avanzar. Mientras que aquellos que nos han hecho daño, os aseguro que en algún momento de sus vidas deberán confrontar sus propias sombras. Y ya por último, por no hacer más largo este capítulo y porque creo que se saldría un poquito de la esencia del resto del contenido que hemos llevado hasta aquí, si alguna persona busca técnicas para aprender a perdonar o para llevar a cabo el acto del perdón, pues que lo haga saber y trataremos ese tema de una manera más especial, más concreta, más divulgativa. Son técnicas que he ido aprendiendo y que yo mismo he aplicado como os decía, en mi propia vida, en situaciones en las que me vi obligado a perdonar o no podía seguir adelante. O que nos escriba a alguna de nuestras redes sociales o a nuestro correo lodesconocidopdcast@gmail.com. Y ya con esto sí que cerramos este capítulo sobre el perdón. Y te invito, como siempre, a reflexionar sobre todo lo que hemos tratado en el capítulo. Y te invito especialmente a que trates de entender el perdón como una práctica hacia el amor más puro por ti mismo y no como un acto hacia los demás. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene.